pregunta hoy con el director general de ingresos, Publio de Gracia. Bienvenido, Publio. ¿Cuánto se recauda anualmente en el impuesto selectivo al consumo al combustible? Para saber qué tan grande va a ser ese hueco. ¿Qué tal, Flor? Y a todos los amigos televidentes, te pongo un estimado mensual. Aproximadamente, según presupuesto, deberíamos estar recaudando entre 11 y 17 millones de dólares mensuales, lo que en el cálculo podrías calcular cuánto pudiera ser anualmente. Estamos midiéndolo mes por mes, ya que, te adelanto las cifras que hemos tenido una baja significativa en ese ingresos en los últimos 2 meses. Por ejemplo, en el mes de mayo, perdón, en este momento, en el mes de mayo, estamos teniendo aproximadamente una baja significativa de un 30% de lo que pretendíamos recaudar en el impuesto del consumo de combustible. Por otro lado, Publio, ¿cómo llenará la DGI el hueco de ese subsidio? Me refiero a la renta sustitutiva que exige la Constitución y que ya la Corte ha reconocido en sus fallos, o se asume con la deuda y la seguimos creciendo. Recientemente el gobierno ha anunciado un tope del precio del combustible de 3,95 el galón de combustible, ya sea de 95, 91 octanos y diésel, para el transporte público, transporte selectivo, transporte comerciales, agroindustrias y sector pesquero. Que eso va a comenzar a va a iniciar un proceso de alivio en relación con el tema del precio del petróleo. No estamos descartando también para que las personas como tú y yo, Flor, que necesitamos también en nuestros hogares utilizar el combustible, también se pueda aplicar en un futuro cercano. Entonces, según entiendo, como es un subsidio, no aplicaría lo de renta sustitutiva. En este caso no aplicaría. Sería como existe actualmente el subsidio del tanque de gas, el subsidio del Plan Panamá Solidario, que en resumen actualmente el gobierno nacional está o tiene dentro del presupuesto del gasto social aproximadamente 2.263 millones de dólares que abarcaría todos los subsidios y lo que podría llamarse el gasto social que lleva el Estado panameño a los sectores que lo necesitan. Esto fue justamente lo que publicó el gobierno en varios medios de el monto que se destina a los subsidios en Panamá, más de 2.000 millones, como bien dices. ¿Eso es sostenible a nivel de recaudación de impuestos? Es sostenible siempre y cuando la Dirección General de Ingresos y otras entidades que tienen facultades para recaudar puedan mejorar o ser más eficaces en su recaudación. Tenemos presupuestado para cierre de este año más de 10.000 millones de dólares de recaudación de ingresos corrientes en materia de ingresos tributarios, aproximadamente 4.500 millones de dólares, casi llegando a los 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, es un reto. Si me preguntas si es sostenible con la recaudación histórica que lleva la República de Panamá, definitivamente no es sostenible. Por lo tanto, tenemos que ser más eficientes, más eficaces en la recaudación y ese es lo que tenemos como la dirección que tiene la Dirección General de Ingresos y motivando a los contribuyentes a cumplir. 10.000 millones al cierre de este año. ¿Cuánto va por ahora? Aproximadamente, te digo, al cierre de abril hemos recaudado 2.192 millones de dólares, que contra presupuesto sería, estaríamos en un superávit de 2.30%, pero te adelanto que el mes de mayo tenemos unas alertas importantes producto del impacto de la inflación, del impacto también del aumento del combustible. Por lo tanto, estamos viendo algunas banderas rojas que junto con el ministro de Economía y Finanzas estamos buscando las alternativas para que el presupuesto pueda cumplirse. Pero si se llevara el ritmo que se llevaba hasta abril, serían 6.000 y pico millones, nunca los 10 que están presupuestando, y eso sin contar las alertas rojas que estamos hablando. Hay que recordar que hay diferentes picos durante el año. Por ejemplo, en el mes de marzo tuvimos un pico importante, una recaudación histórica récord en impuestos sobre la renta. Nunca, o sea, años anteriores, antes de la pandemia, nunca se había recaudado lo que se recaudó en el mes de marzo producto de las rentas, lo que nos da también una visibilidad o la hipótesis de que las estimadas van a estar muy rondando, superando lo que hemos proyectado. También tenemos el tema del ITBMS, que poco a poco las actividades económicas siguen aumentando su recaudación y diferentes otros sectores, incluyendo también la minera, que en algún momento también el acuerdo que está terminándose de afinar también puede aumentar la recaudación y superar lo que hemos presupuestado. Hay muchas moratorias y estos son, aunque necesarias en ciertas ocasiones, premios al que no paga. ¿Qué premios hay para el que sí paga a tiempo? Casualmente esta administración ha impulsado medidas de pronto pago. Recientemente
culminó entre el mes de enero y el mes de abril. Estuvimos incentivando el pago del impuesto de inmueble, ese impuesto de nuestras casas, de nuestras fincas, que regularmente el contribuyente no está acostumbrado a cumplir voluntariamente. Y de alguna manera establecimos dentro de un proceso de regularización el 15% por pronto pago. Estuvimos con esa medida un ingreso récord también en pago del impuesto de inmuebles, superando casi el 50% de lo que habíamos estimado recaudar para el mes de abril. Quiero volver al tema del combustible, que se me ha quedado una pregunta en el tintero antes de seguir en este tema que también es importante. ¿Qué pasa si se decide congelar el precio del combustible? Mira, casualmente el día miércoles que estuvimos en la Asamblea Nacional de Diputados, estuvimos citados y establecimos diferentes escenarios. Te voy a leer un escenario que podría tener impacto si congeláramos el impuesto de combustible. El escenario 1 sería junio a diciembre del año 2022, la suspensión del impuesto selectivo al consumo de combustible sería por un espacio de 6 meses. Eso tendría un impacto aproximadamente de 104.5 millones de balboas, incluyendo documentos fiscales. Y tendría un impacto en el subsidio del gas licuado de aproximadamente 74.3 millones de balboas. Así que imagínate el impacto si lo pudiésemos por un año. Te doy el escenario número 4, tendría un impacto de aproximadamente 275 millones de balboas. Vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando ahora, entre otras cosas, de las exoneraciones de impuestos y también de la facturación electrónica. No se vayan. Ya de vuelta en Flor Mizrachi pregunta hoy con Publio de Gracia, director general de ingresos. Publio, ¿qué porcentaje de los contribuyentes está facturando electrónicamente? Hay que hacer un breve resumen de cómo iniciamos. Recibimos de la administración pasada el plan piloto, aproximadamente 27 empresas facturan electrónicamente desde el año 2018 y lo que iniciamos nosotros es ya el proceso de masificación voluntaria y estamos en el proceso ya de la obligación del uso de la factura electrónica. A partir del 30 de julio de este año, todos los proveedores del Estado van a entrar o deben facturar electrónicamente. Tenemos actualmente un importante porcentaje de aproximadamente un 7% de los contribuyentes que ya están facturando electrónicamente o han solicitado iniciar su proceso de facturación electrónica en sus dos modalidades, a través del a través del facturador gratuito o a través de los proveedores autorizados calificados, que a la fecha tenemos 8 autorizados y que podrán ver en nuestra página de la DGI, en nuestro apartado de transparencia, para que ustedes puedan conocer cuáles son las empresas que actualmente pueden proveer de factura electrónica a los contribuyentes interesados. Repitamos, ¿qué porcentaje es? ¿7, 8%? El 8% entre los que ya se han aprobado, están utilizando, y a los que ya han solicitado el uso de la factura electrónica. Creemos que con la obligación de los proveedores del Estado al 30 de julio vamos a tener un importante aumento del uso de la factura electrónica. Veo muchos negocios que no entregan la factura electrónica, usándola incluso, pero porque dice que tienen problemas en el sistema, o que se comprometen a enviarle al cliente la factura luego por correo electrónico, o que la vuelvan a buscar, y eso casi nunca sucede. ¿Qué se puede decir al respecto? Primero, solamente pueden enviar por correo electrónico una factura y que es válida aquel contribuyente que factura electrónicamente. Eso que llegas a un local comercial y te digo, te la mando después a tu correo, esa factura no es original, por lo tanto, no te están entregando el documento que te serviría o puede servirte hasta para deducir o solicitar una devolución de impuestos. Por lo tanto, estamos impulsando una cultura de pedir tu factura. Es un tema que no solamente recae en la obligación del que la tiene, que son los contribuyentes que deben entregar la factura, sino también todos los usuarios, todos los que consumimos servicios o consumimos en un restaurante, en un bar o donde se exija una factura por parte de un profesional también, pidan su factura, porque al final eso te puede generar plata. Es más, probablemente antes que termine este año vamos a iniciar una lotería fiscal, es decir, que todas las personas interesadas pueden guardar su factura y podrán participar en una importante premios o monto que pudiese dar de acuerdo a la ley que recientemente se ha aprobado. ¿Qué tipo de premio? ¿Exención de impuestos? No, exención de impuestos creo que no está en el juego, ¿no? Pero sí incentivos principalmente para que los que consumimos podamos guardar nuestras facturas, porque al final cada factura tiene un número particular de la factura, por lo tanto pudiese utilizarse. Es una medida que muchas jurisdicciones utilizan para poder combatir casualmente esta evasión fiscal.
En cuanto a la factura electrónica, Publio, sabemos que desde antes el MEF tenía la capacidad de validar directamente las facturas electrónicas, como se hace en otros países, ¿no? Argentina, Brasil, Chile. ¿Por qué usted cambió con el modelo de intermediación de los PAC privados? Lo que pudimos observar, principalmente producto de la pandemia, es que necesitábamos avanzar rápidamente en el uso de la factura electrónica. Lamentablemente el Estado en este momento no tiene los dineros ni las capacidades tecnológicas para poder asumir la cantidad de data en tiempo real para poder que todos los contribuyentes interesados en factura electrónica pudiesen transmitir directamente a la deducción al ingreso. Pero el Por lo MEF tanto, tenía la capacidad de hacerlo. no, ni antes ni ahora tenemos la capacidad real de recibirla de manera directa. Por lo tanto, junto al Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro de Administraciones Tributarias, vimos en la otra opción, que es la que más se utiliza en las jurisdicciones. Casualmente, una de las que mencionaste, el caso de los hermanos chilenos, han avanzado también en el uso de los proveedores autorizados calificados, porque ayuda de alguna manera a que la data pueda ser transmitida y no, y te lo pongo de ejemplo, Flor va a consumir en un restaurante, pero el restaurante dice, no te puedo facturar porque la DGI se cayó o la DGI no puede recibir en estos momentos, por lo tanto iba a afectar probablemente el negocio. Por lo tanto, lo que hicimos es utilizar la otra opción, que es la que regularmente se utiliza y con mayor uso en las diferentes jurisdicciones, que es a través de los proveedores autorizados calificados. Pero hay una carta, en el gobierno anterior hay una carta del MEF contestándole a su antecesor que sí tenían la capacidad de hacerlo directamente. Lamentablemente debo desmentir eso porque no ni antes ni ahora. La cantidad de información que genera una factura es importante y nos va a ayudar también, Flor, cuando hagamos esa trazabilidad y también esas matrices de riesgo y cruces de información. Las administraciones tributarias están cambiando de tener fiscalizadores a tener científicos de datos. Por lo tanto, para poder avanzar de manera categórica, elegimos esta opción que también hemos democratizado, no hemos puesto solamente un proveedor o dos proveedores. ¿Cuánto nos cuesta esto? ¿De quiénes esos negocios de quiénes son? Cualquier panameño o panameña que cumpla con los requisitos, tanto regularmente, obviamente, personas jurídicas que cumplan con series de materias en temas de seguridad de tecnologías, también en materia de una fianza que deben cumplir para que puedan responder en caso de algún incumplimiento. Nosotros estamos autorizando a los proveedores. Aquí ya hay alrededor de más de 20 solicitudes de proveedores. A la fecha hay 8 autorizados. Lo que nosotros queremos es que el contribuyente... ¿Cuánto se les paga? Nosotros no le pagamos nada a estos proveedores. Ellos pueden, nosotros estamos autorizando, es decir, que los que venden equipos fiscales también se autorizan en la Dirección del Ingreso para que puedan cumplir y venderlo a los contribuyentes. Lo que hemos hecho es que todos estos procesos, además que lo hemos transparentado en nuestra página web, también lo estamos impulsando y dando el seguimiento correspondiente, y tenemos también una línea directa para que los contribuyentes, en caso tal de que un proveedor no cumpla con la ley o con los reglamentos que hemos establecido, lo puedan denunciar. Pero es un modelo que se utiliza, y los invito a Flor o cualquiera de lo que estamos viendo, el caso de México, que fuimos en el año 2019 con el Banco Interamericano de Desarrollo, la SUNAT también, que casualmente parte del programa de modernización que lleva la DGI, uno de los componentes está el tema de la factura electrónica que llevamos junto al Banco Interamericano de Desarrollo, y que hemos concluido que el PAC en estos momentos es lo que daría el impulso para el tema de la factura electrónica. ¿Cuándo los padres de familia podrán deducir el costo de la matrícula? Eso ya fue aprobado, pero eso quedó en nada. No, sí, ya deducen y ya estamos devolviendo impuestos producto del tema de los gastos escolares, además de los gastos médicos, de los gastos relacionados con hipotecas. También los gastos escolares ya forman parte, por llamarlo así, del pastel donde se divide. O sea que todo padre de familia de escuela privada puede hacerlo. Todo padre de familia, ya sea contribuyente registrado en la DGI o no, lo puede solicitar. Los requisitos se encuentran en nuestra página web, pueden solicitarlo. El ministro Alexander nos ha autorizado una importante cantidad económica para devolver rápidamente a los contribuyentes. No es por criticar a administraciones pasadas, nosotros recibimos en auditoría procesos de devolución desde el año 1998 que no se habían concluido, y que en esta administración, ya Dios mediante, estamos avanzando y llegando casi al inicio del año 2021 para poder devolver lo que también se merecen los contribuyentes. Vamos a otro cambio comercial, ya volvemos, pero cerramos este bloque con una buena noticia que ojalá les sirva a muchos padres. Ya volvemos. Ya de vuelta en Flor
Jennifer Misrachi pregunta hoy con Publio de Gracia, director general de ingresos. Publio, los agentes residentes están informando a sus clientes del requisito de compartir sus registros contables. No es claro si se refieren a registros o a estados financieros y además dicen que la ley aún no ha sido reglamentada, pero ya la están exigiendo. ¿Cuándo van a reglamentar esta ley? ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Y por qué no ha habido tanta claridad en este sentido? Y así no se aleja a los clientes offshore que al no ver claridad se espantan y buscan otras jurisdicciones con mejor piso legal. Flor, Panamá está avanzando de una manera importante en el cumplimiento de los estándares internacionales. Nosotros no podemos seguir improvisando ni creando nuestras propias leyes a nuestra conveniencia. Vivimos en un mundo cada vez más globalizado y en materia de transparencia fiscal Panamá debe avanzar porque es parte de su competitividad. Además de las listas que nos encontramos en estos momentos, Panamá tiene que avanzar en los estándares internacionales y asimismo nuestra jurisdicción y nuestros diferentes tipos de servicios prepararse para eso. En el caso de los agentes residentes, junto con la Dirección de Estrategia Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas, estamos avanzando en la reglamentación junto con los abogados para tener un reglamento claro en favor de los servicios financieros y de sociedades que brinda la República de Panamá. En las próximas semanas debemos estar ya publicando este reglamento a través del decreto correspondiente que va a dar un poquito más de claridad. Hemos extendido la obligación de presentar los registros contables hasta final de este año. Recientemente emití una resolución donde se prorroga esa obligación de presentar los registros contables. Los registros contables son los registros contables. Balance, estado de situaciones, es lo que es, aunque en el reglamento, Dios mediante, va a estar mucho más claro para que no haya ningún tipo de confusión. ¿Cuál es su posición sobre la ley de incentivos turísticos? Yo soy el que aplico la ley al final. Yo como funcionario público debo respetar la independencia de poderes. Eso fue una ley aprobada a mediados del año 2019. No había pandemia, luego fue reglamentada en medio de la pandemia. En el Ministerio de Economía y Finanzas, junto con la ATP, hemos trabajado en la revisión en el momento que nos encontramos actualmente viviendo para garantizar que el Estado panameño no esté dando un incentivo que al final pudiese restarle mayores ingresos. Es un tema importante que estamos en debate. Recientemente hay una ley que se aprobó en la Asamblea Nacional de Diputados que se encuentra en estudio en el Ejecutivo y esperamos pronto su sanción o el veto de ser correspondiente. ¿Cuánto es el gasto tributario? Es decir, el dinero que deja de recaudar el país, el fisco, por el montón de negocios que gozan de exenciones tributarias, porque pareciera que cada vez menos personas pagan impuestos. Quizás no sea la realidad, pero es la percepción y cada vez hay más exenciones de impuestos. Entonces, ¿de cuánto es el gasto tributario? ¿Cuánto deja de recibir el fisco por estos negocios? Mira, al final de lo que más que hablarte del gasto, para hacerle entender un poco a los que nos están viendo. Cada vez que nosotros establecemos beneficios, exoneraciones, incentivos, deben ser, igual que el subsidio, focalizados. Deben tener un tiempo. Lamentablemente, las leyes anteriores, ya sea en este gobierno o en el gobierno pasado, regularmente no establecen cuándo va a finalizar este tipo de exoneraciones e incentivos. Eso impacta en la recaudación. Pero también hay que, y lo ve otros tipos de expertos tributarios o economistas, que dicen que es parte de nuestra realidad o de nuestro mundo, que a veces no es cobrar impuestos, sino también qué esa actividad genera en diferentes impuestos indirectos, en impuestos de trabajo, que al final terminan dando impuestos en el pago de las planillas, en seguro social. Todo genera un estudio tributario, pero sí hay una realidad, Flor. Nosotros como país no podemos seguir, y esa es mi posición como director general de ingresos, nosotros no podemos seguir erosionando la base fiscal. Creo yo que todos de alguna manera debemos contribuir con el pago de los impuestos. Panamá tiene uno de los impuestos tanto indirectos como directos más bajos de la región. Tenemos que ir avanzando, aunque no somos país de la OCDE, tenemos que compararnos con los países que están dentro de la OCDE para poder ser competitivos, y el pago de los impuestos es un pago que democratiza de alguna manera nuestra vida social. Pero la DGI tiene un monitoreo, Publio, de la evolución de este montón de incentivos tributarios para ver cuáles se pueden ir desactivando. Sí, casualmente tenemos, por indicación del señor ministro Héctor Alexander, un estudio que estamos haciendo dentro de las diferentes acciones para aumentar la recaudación en la revisión de diferentes excepciones, exoneraciones o beneficios fiscales. Por lo tanto, en los próximos meses vas a ver probablemente algunas acciones del Ministerio de Economía y Finanzas para ir desmontando algunos incentivos que ya no son necesarios. Y Flora, aquí quiero aprovechar. A veces se ve el tema turístico, pero también los bancos, también la industria, también otras actividades
se encuentran siendo beneficiadas, no con leyes actuales, sino de muchos años. Por lo tanto, a veces, y no quiero tratar ahora mismo se señala un solo sector, un sector que puede interpretarse si bueno o malo, eso debe definirlo el propio debate. No, se interpreta porque es lo que está debatiéndose en este momento. Por eso le preguntaba si había si había una lista, un análisis de cuáles se pueden ir eliminando, porque si son eternos, al final estamos subsidiando a los empresarios. Al final, nuevamente, no se trata, tratarlo, yo trato de tenerlo un balance, porque al final los incentivos ayudan, Flor. El tema es el tiempo. Exacto. Porque al final, yo si estoy incentivando a la industria tal, es para que la industria comience a avanzar, pueda posicionarse, pero no vivir eternamente de los incentivos. Es un debate que tenemos que llegar, porque tampoco... Ajá, ¿de cuánto ha sido el hoyo fiscal producido por la baja del negocio de las sociedades anónimas después de Panama Papers? Hemos reducido casi a un 65% las tasas únicas, perdón, las sociedades anónimas. Pero también te tengo que hablar, había muchas sociedades anónimas que estaban desactivadas o más bien no estaban siendo utilizadas, por lo tanto entraban en un listado de morosidad que era incobrable porque ya las sociedades no iban a ser utilizadas. En los primeros días del mes de junio vamos a emitir en Gaceta Oficial la suspensión de aproximadamente 20.000 sociedades anónimas, lo que podría llevar ya a casi la reducción a final de nuestro gobierno de casi 3/4 del registro de sociedades anónimas, pero nuevamente te digo, son sociedades que no pagan tasa única, que tenemos en un listado de que deben pagar las tasas únicas, pero no las pagan. Y eso nos afecta también en el tema de las listas discriminatorias, porque nos dicen no tenemos la capacidad de definir qué sociedades cumplen, por ejemplo, lo mínimo de pagar una tasa única, es decir, el impuesto anual de sociedades anónimas. Por último, Publio, desde los tiempos de Cucalón, se rumora que el alquiler del edificio de la sede de la DGI, de los más incómodos que hay, chicos y sin parking, por cierto, es un negociado de alguien. El gobierno de Varela tampoco lo cambió. ¿Por qué se ha mantenido ese contrato? Y si, segundo, hay planes de mudarse. Sí hay planes de mudanza y una mudanza estratégica. Lo que nosotros estamos viendo, y dentro de un par de semanas vamos a recibir evaluadores de la OCDE, que dentro de diferentes temas va a revisar el tema de la seguridad del edificio, de cómo se encuentran archivadas la información, en fin, y eso nos impacta. Y el tema de la sede de la Dirección del Ingreso y el modelo a través de lo que estamos haciendo, la modernización, va a cambiar. Por lo tanto, estamos viendo opciones no solamente para la atención de los contribuyentes, para hacerla más fácil, como tú lo planteas, un lugar un poco más céntrico, con capacidad de estacionamiento, ya sean propios o cercanos, donde las personas pueden llegar en el metrobús o llegar en sus carros. Estamos viendo ese modelo que Dios mediante en el año 2023 debe de alguna manera visibilizarse, no solamente en Panamá, sino también en las regionales. El tema de por qué no nos hemos mudado, la administración pasada intentó una mudanza a un área, en el área de Albrook. Lamentablemente, en la revisión pudimos observar que no era el lugar correcto. Es más, no se cumplieron unos procesos administrativos que se encuentran actualmente en investigación, pero adicional, donde nos encontramos también hemos quedado obligados a encontrarnos aquí producto de la pandemia, porque no era un momento propicio para realizar una mudanza. Y por último, Publio, en enero del 2023 entra en vigencia el Código de Procedimiento Tributario. ¿La DGI va a estar lista con los nombramientos y los procesos necesarios para implementarlo? Mira, cuando nosotros llegamos estaba por iniciar o aplicar el Código de Procedimiento Tributario. La pandemia nos hizo retrasar y buscar los esfuerzos a través de diferentes alivios tributarios. Dios mediante, al inicio del próximo año, el Código de Procedimiento Tributario debe avanzar. Nos encontramos actualmente estudiando algunas modificaciones junto con los contadores y los abogados tributaristas, así que debemos tener un código más fortalecido. Los nombramientos, principalmente en el tema del reto de la defraudación y evasión fiscal, ya se encuentran nombrados desde hace mucho tiempo, trabajando. Recientemente, ustedes han visto en los medios de comunicación que hemos presentado las denuncias del Ministerio Público y vienen otras denuncias de defraudación, producto del talento humano que ha incorporado la Dirección General de Ingresos. Muchísimas gracias, Publio. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con el Director General de Ingresos, Publio de Gracia. Que tengan excelente día.